Hola, bienvenido a este espacio donde compartimos historias que no solo se cuentan, se sienten. Lo que vas a escuchar ahora no es un relato cualquiera, es un viaje profundo, lleno de emociones intensas, de giros que estremecen el alma y de una verdad que tal vez nunca te habías atrevido a mirar de frente. Así que, antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo, pero especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me llena de alegría saber hasta dónde llega esta comunidad de buscadores. Y ya que estás aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de estas historias que, como esta, pueden dejar una huella en tu espíritu. Mi nombre es Levi Solomon. Y mi historia está entrelazada con la herencia profunda del judaísmo ortodoxo. Podría decirte que mi infancia fue como un tapiz tejido con los hilos de la tradición, la devoción y la disciplina. Crecí en Williamsburg, Nueva York, en el seno de una familia sumamente religiosa, donde la fe no era una opción, era el aire que respirábamos. Mi padre, Moishe Solomon, era un verdadero erudito de la Torá. Su memoria era tan prodigiosa que podía recitar extensos pasajes de memoria sin titubear, como si las escrituras fueran parte de su ADN. Y mi madre, Esther, vivía con una entrega total. Sus días estaban consagrados a la oración, al mantenimiento estricto de un hogar kosher y a la formación espiritual de sus hijos. Nada quedaba al azar. Cada gesto, cada palabra, cada receta que salía de su cocina era una extensión de su fe. Desde muy pequeño, algo en mí parecía señalar un camino ya escrito. Mientras los demás niños apenas memorizaban frases sueltas, yo devoraba libros enteros con una voracidad inexplicable. Las enseñanzas sagradas no eran para mí una obligación, sino un manantial que no podía dejar de beber. Mi padre solía decirme con una mezcla de orgullo y reverencia: «Tú eres un verdadero Ben Torá, un hijo de la Torá». Y esa frase no era un elogio, era casi una profecía. A los 12 años fui admitido en una de las yeshivot más exigentes de Nueva York. Allí, los días comenzaban cuando el sol aún no había salido, con rezos que abrían el alma, y terminaban ya entrada la noche, tras horas y horas de estudio profundo. No había espacio para distracciones ni para preguntas fuera de lo permitido. Cada instante estaba dedicado a entender y aplicar las leyes divinas con precisión absoluta. Los 18 años ya era visto como un prodigio. Mi maestro, el rabino Yitzhak Cohen, decía de mí: «Levi no es solo un discípulo, es un maestro en formación». Y así comencé a enseñar a otros, explicando incluso los conceptos más complejos de la halajá y las interpretaciones rabínicas con una claridad que sorprendía incluso a los más experimentados. Mi compromiso me llevó, con el tiempo, a asumir responsabilidades mayores. Y fue así que con apenas 25 años fui nombrado rabino de una de las sinagogas más respetadas de Williamsburg. Era un honor inmenso, pero también un peso sagrado. Mis sermones reunían a multitudes y muchos acudían a mí buscando orientación espiritual como quien busca una fuente en medio del desierto. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí, muy lentamente, muy en silencio. Algunos pasajes de las Escrituras, especialmente de los profetas, empezaron a inquietarme. Isaías 53, por ejemplo, hablaba de un siervo sufriente, una figura enigmática que parecía escapar a las explicaciones tradicionales. ¿Quién era en realidad ese siervo? Esa pregunta comenzó a rondar mi mente como un susurro persistente, imposible de ignorar. Una noche, después de una jornada intensa de rezos y estudio, me atreví a mencionar esa porción de Isaías a mi esposa, Rachel. «Es solo una alegoría»,
respondió con firmeza. Los sabios ya han dado su interpretación, lo sabía, pero había algo que me inquietaba profundamente. ¿Y si hay más?, le dije con voz suave. ¿Y si estamos pasando por alto algo vital? Rachel me miró, frunciendo el ceño con preocupación. Levi, estás agotado. Deberías descansar. En sus ojos había ternura, pero también una advertencia, silenciosa. Había límites que no debía cruzar, no para ella, no para mi comunidad, no para nuestra familia, porque dudar de las enseñanzas tradicionales no solo era mal visto, era peligroso. Y así decidí enterrar esas preguntas, fingiendo que no existían. Seguí enseñando, seguí predicando. Me convencí de que era una prueba a mi fe, que debía resistir. Pero en lo profundo de mi alma algo no encajaba. Era como estar frente a una puerta cerrada, sabiendo que detrás hay una verdad luminosa, pero sin el valor de girar la manija. Todo parecía normal en casa aquella noche en Williamsburg. Rachel recogía los platos después de la cena. Conversábamos sobre el próximo Shabbat, sobre la clase que había dado esa mañana. Era un momento tranquilo, lleno de esa calma rutinaria que solo da una vida ordenada y establecida sobre cimientos ancestrales. Mientras ella limpiaba la mesa, noté que la tostadora volvió a fallar. Había dado problemas durante la semana, pero ahora parecía haberse rendido del todo. Y aunque no soy precisamente hábil con herramientas, me gusta intentar arreglar las cosas del hogar por mí mismo, tal vez por orgullo. O tal vez por sentir que aún podía controlar lo cotidiano. Tomé la tostadora y en tono de broma le dije, déjame mostrarte que además de rabino, tengo alma de técnico amateur. No pasa nada, respondí con una sonrisa confiada. Esto me toma 5 minutos, máximo. Puse la tostadora sobre la encimera con toda la intención de arreglarla. A simple vista, parecía un arreglo sencillo. Abrí la carcasa con un destornillador y comencé a revisar los componentes por dentro, como si supiera lo que estaba haciendo. Lo que no noté fue un pequeño detalle, uno que cambiaría mi vida para siempre. Durante la cena, sin darnos cuenta, un poco de agua había salpicado el aparato. Todo estaba húmedo por dentro, y lo peor, no lo había desconectado por completo del enchufe. Entonces ocurrió. En el instante exacto en que mis dedos tocaron uno de los cables internos, una descarga eléctrica brutal atravesó todo mi cuerpo. No era simplemente dolor, era una energía violenta, descomunal, que me desgarró desde el alma. Sentí que cada célula se contraía, que cada fibra de mi ser se rompía. Intenté gritar, pero no salió ni un suspiro. El mundo entero pareció detenerse, y luego el impacto me lanzó hacia atrás con tal fuerza que mi cabeza golpeó con violencia el suelo frío de la cocina. Durante un segundo eterno, escuché a lo lejos la voz de Rachel gritando mi nombre, pero su voz pronto se convirtió en un eco lejano, distorsionado, como si viniera de otro plano. Todo comenzó a oscurecerse a mi alrededor. La sensación de dolor desapareció y fue reemplazada por un vacío tan extraño que era imposible de describir. De pronto, todo se apagó. Ya no había luz, ni sonido, ni tiempo, solo un silencio opresivo, aplastante. Era como si me hubieran arrancado del mundo físico y lanzado a un abismo sin fin. Un lugar sin coordenadas, sin dirección, sin sentido, como si el universo entero se hubiese evaporado y yo con él. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil sobre las baldosas de la cocina, Rachel marcaba desesperadamente el número de emergencias, rogando por ayuda. Mi esposo no respira, está inconsciente. Minutos después, los paramédicos irrumpieron en nuestra casa. Uno de ellos, un hombre de rostro sereno llamado Mark, se arrodilló junto a mí y comenzó maniobras de reanimación, mientras su compañero preparaba el desfibrilador. Rachel lloraba desconsolada, con las manos cubriendo su rostro, temblando,
incapaz de emitir un sonido. ¿Cuánto tiempo lleva en paro?, preguntó Mark. 3, tal vez 4 minutos, respondió el otro. No vamos a rendirnos. Prepara otra descarga. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo seguía en la cocina, pero mi alma había cruzado un umbral que no se puede desandar. Sentí que me alejaba, que flotaba hacia una dimensión desconocida. Y supe, sin necesidad de palabras, que había dejado algo atrás. Ya no sentía mi cuerpo, ni el frío de las baldosas, ni el dolor, ni las voces. Me encontraba en un espacio que desafía cualquier intento de descripción. ¿Un lugar? Tal vez. ¿Un estado? Quizás más bien eso. Era un vacío tan total, tan puro, que no podía saber dónde terminaba yo y dónde empezaba la nada. La oscuridad no era como cuando cierras los ojos. No, esta era densa, pesada, casi tangible, y sin embargo yo seguía existiendo. No como antes, pero era consciente, y eso lo hacía aún más perturbador. El silencio era ensordecedor, una ausencia total de sonido, como si todo hubiera sido tragado por esa oscuridad infinita. No había ecos, no había pensamientos, pero entonces algo cambió. Comencé a escuchar. Primero, apenas un murmullo tan débil que pensé que era producto de mi imaginación. Pero luego, esos susurros se intensificaron. Se transformaron en voces. No eran voces humanas comunes. No venían de fuera. Provenían del propio vacío, de algún rincón oculto, o tal vez de dentro de mí. Eran lamentos, voces cargadas de un dolor que calaba el alma. Algunas hablaban en hebreo, otras en idiomas que jamás había escuchado, pero todas tenían un hilo en común: el arrepentimiento, la desesperación, el reconocimiento de verdades ignoradas. Ellos tenían razón, susurró una voz con un tono desgarrador. Yo rechacé la verdad, y ahora ya es demasiado tarde. Gemía otra. Escuchaba fragmentos de oraciones que conocía desde niño, pero dichas con una entonación diferente. Las palabras que antes estaban llenas de esperanza, ahora parecían clavos ardientes. No eran súplicas de fe, eran gritos de almas que se sabían perdidas. Una presión creciente comenzó a rodearme. No era solo oscuridad, era una presencia. Sentía que esa sombra inmensa me observaba, me examinaba, como si todo lo que había sido, mis pensamientos, mis dudas, mis silencios, estuviera siendo expuesto. Y entonces surgió una pregunta directa, punzante: ¿quién soy? ¿Es aquí? Y al formular esa pregunta, algo se quebró dentro de mí. Comprendí que esas voces no eran solo ecos ajenos, estaban también dentro de mí. Como si en algún rincón oculto de mi conciencia, esas confesiones fueran las verdades que yo mismo había escondido durante toda mi vida. Yo sabía, susurró una voz, pero esta era distinta, era mi voz, no una voz ajena, era mía. Yo sabía que había algo más, pero lo rechacé. Sentí que lágrimas caían, aunque no sabía si aún tenía ojos para llorar, porque en ese espacio el cuerpo era irrelevante, pero el alma lo sentía todo. Y entonces entendí algo devastador. Esa oscuridad no era solo ausencia, era revelación. Era la antesala de una verdad que no se podía seguir negando. Y aunque el peso era insoportable, una chispa emergió, una intuición, una presencia. Algo o alguien se acercaba. No lo podía ver aún, pero lo sentía, como una luz que intenta abrirse paso a través del abismo. Era pequeño, pero era real. Mientras flotaba en esa inmensidad de sombra y lamento, empecé a notar figuras. Al principio eran solo sombras borrosas, contornos vagos hechos de la propia oscuridad, pero luego comenzaron a tomar forma y entonces los reconocí. Ahí estaban,
Rostros que habían sido pilares en mi formación espiritual, hombres a quienes admiré profundamente, sabios cuyos consejos bebí con sed como un discípulo hambriento de verdad. Sin embargo, sus caras no eran las mismas. No era el paso del tiempo, ni el peso de la muerte lo que las había transformado, sino una angustia que atravesaba lo físico, una aflicción que parecía venir del alma. «¿Rabino Isaac?», pregunté con voz entrecortada, como si mis cuerdas vocales apenas pudieran sostener el aire. Ese anciano que había sido mi mentor, ese hombre cuyo conocimiento parecía abarcar los cielos y la tierra, levantó lentamente la mirada. En sus ojos no había sabiduría, había desesperación. «Levi», pronunció mi nombre, pero no era un saludo. Era una sentencia cargada de un peso insoportable. «Has llegado aquí porque caminaste la misma senda que nosotros, y si no escuchas, terminarás igual. Igual destino». Mi mente giraba buscando entender. ¿De qué hablaba? ¿Qué camino? ¿Qué error? ¿Qué quieres decir? «Tú eras un hombre de Dios», dije con incredulidad. Isaac bajó la cabeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y su voz quebrada rompió algo dentro de mí. «Lo fui, pero me equivoqué. Nos equivocamos». Mientras hablaba, otras figuras comenzaron a aparecer a su lado, caras conocidas, rabinos con los que había compartido conferencias, maestros que habían influido en mi formación, líderes que alguna vez consideré ejemplos vivos de devoción. Todos llevaban la misma expresión de pena, todos quebrados por dentro. «Fallamos porque convertimos la ley en nuestro Dios», continuó Isaac. «Elevamos las tradiciones por encima del espíritu. Idolatramos nuestras propias interpretaciones y en ese orgullo cerramos los ojos a lo esencial. El corazón del mensaje», quise objetar. «Pero ustedes enseñaron la Torá, defendieron la verdad». Fue entonces que una tercera voz rompió el silencio. Surgió de entre las sombras como un eco familiar que resonó en lo más profundo de mi memoria. Era el rabino Goldstein, aquel maestro que había conocido en mi adolescencia, un hombre que en su tiempo fue para mí una figura de sabiduría y firmeza. «Levi», dijo con solemnidad, «nosotros no defendimos la luz, defendimos sombras». Sus palabras, simples pero demoledoras, se clavaron en mi pecho como una verdad insoportable. «Sí, practicamos los ritos, celebramos las festividades, ofrecimos sacrificios», continuó. «Pero todo eso no era el fin. Era un mapa, un reflejo, un aviso constante de algo infinitamente más grande. Y sin embargo, nos rehusamos a mirar». Yo sentí cómo el aire se volvía denso a mi alrededor. Mi corazón latía como si intentara salir de mi pecho. Mis labios temblaban. Y aún así reuní fuerzas para preguntar, «¿De qué están hablando?». Lo pregunté, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Era como si mi alma se hubiera adelantado a las palabras que estaban por venir. Lo supe antes de escucharlo. Lo sentí con una claridad brutal. «Del Mesías», respondió Isaac con una voz quebrada por el peso de una culpa profunda. «Del siervo del que hablaron los profetas, aquel que vino y sufrió, tal como lo escribió Isaías. Estuvo delante de nosotros, Levi, caminó entre nosotros, y no lo reconocimos. Sus palabras eran cuchillos que cortaban las capas de negación en las que había vivido por años. Lo rechazamos», repitió Isaac. «Mientras hacíamos de la Torá un ídolo, el propósito verdadero de la Torá estaba vivo delante de nosotros, pero lo ignoramos. Una ola de dolor me recorrió, como si una verdad enterrada desde siempre se hubiera levantado y me abrazara con fuego». Isaías 53, el Salmo 22,
los relatos de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, de Moisés intercediendo por el pueblo, de David profetizando con su poesía. Todo lo que había estudiado, todo lo que había enseñado durante años con convicción, ahora parecía haber adquirido una forma nueva, vibrante, reveladora, como si siempre hubiera estado allí, pero mis ojos no hubieran querido verla. Era como si me hubieran arrancado un velo del rostro, un velo que yo mismo había sostenido con orgullo, con miedo y con fe ciega. ¿Y yo? Pregunté con un nudo en la garganta y los ojos empañados. Todavía tengo oportunidad. ¿Puedo cambiar el rumbo de mi vida? Isaac me miró, y por un instante su mirada dejó de ser dolor y se volvió ternura. Sus rasgos endurecidos por la angustia se suavizaron, y lo que vi en sus ojos no fue reproche, fue esperanza. Sí, Levi, me dijo con voz firme pero cargada de compasión. Aún puedes elegir, pero no se trata de una decisión intelectual. No basta con aceptar con la mente, es algo que tiene que nacer desde lo más profundo de tu alma, desde un lugar que no puede fingir. Ya no hay espacio para medias verdades, ni para medias entregas. Es ahora o nunca. Y esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Eran más que una respuesta, eran un llamado, una advertencia y una puerta abierta hacia una vida que yo aún no comprendía del todo, pero que ya no podía negar. Antes de que pudiera articular siquiera una palabra, las figuras comenzaron a desvanecerse ante mis ojos. Fue como ver humo arrastrado por el viento, disolviéndose lentamente en la nada. Uno a uno, los rostros de mis antiguos maestros, esos hombres que alguna vez representaron la base de mi fe, se deshicieron en la penumbra, llevándose consigo sus lamentos, sus advertencias, sus confesiones, pero sus palabras no se fueron. Permanecieron clavadas en lo más profundo de mí, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. No podía tocarlas, pero las sentía. Ardían dentro de mi pecho, recordándome que lo que acababa de oír no era solo revelación, era llamado, era destino. Y fue entonces que algo cambió. En medio de esa oscuridad densa y viva que me envolvía por completo, algo a lo lejos comenzó a romper el velo, una luz. Frágil al principio, casi un suspiro, una chispa apenas perceptible, como una estrella solitaria en un cielo sin luna. Pero incluso así era suficiente para que la oscuridad retrocediera. Lo sentí, como si las sombras mismas temieran su presencia. Esa luz no era como las que conocía, no era de este mundo, no provenía de fuego, ni de electricidad, ni del sol. Era diferente, intensa, pero suave, tranquila, pero majestuosa. No iluminaba solo el espacio, iluminaba el alma. Sabía, de alguna manera inexplicable, que no era una luz cualquiera, era sagrada. Algo dentro de mí se quebró al percibirla. Me sentí inmóvil, pero no por terror. Era reverencia. Era una paz que me obligaba a quedarme quieto, a contemplar, a rendirme. Instintivamente quise desviar la mirada. No me sentía digno de presenciar aquello, pero no pude. Era como si esa luz me hubiese llamado por nombre desde antes de que existiera el tiempo, como si me hubiera estado esperando. La luminosidad creció, y con ella, un calor sereno envolvió todo lo que quedaba de mi conciencia. En el corazón de esa luz, una figura comenzó a surgir. Al principio, no era más que una silueta borrosa, suspendida en medio de ese mar de gloria. Pero poco a poco, comenzó a tomar forma. Parecía humana, pero era claro que era algo más, mucho más. Su sola presencia desafiaba toda lógica, todo entendimiento.
Estaba envuelta en lo que parecía un manto, pero no era tela. Era como si estuviera vestida de la propia luz. No reflejaba la luz, la generaba. Su presencia no solo brillaba, vibraba, y entonces lo vi, su rostro. Y no hay palabras. De verdad, no existen palabras humanas que puedan describirlo. No porque fuese confuso, sino porque superaba todo lo que cualquier ser humano pueda soportar. Su belleza no era estética, era espiritual. Una hermosura que perforaba el alma, una majestad que imponía sin oprimir, una autoridad que no exigía, pero a la que uno se rendía sin resistencia. Y sus ojos, nunca olvidaré sus ojos, eran como pozos infinitos, no de juicio ni de frialdad, sino de amor puro, de comprensión total, de una sabiduría que no preguntaba, porque ya lo sabía todo. Me miraban como si pudieran ver cada recuerdo, cada duda, cada parte escondida de mi alma, y aún así no había condena. Solo ternura, una ternura que desarmaba cualquier defensa. Y entonces, con una voz que no resonó en mis oídos, sino directamente dentro de mi ser, Levi, dijo, y solo al escuchar mi nombre, mi corazón se quebró, porque nunca antes nadie lo había pronunciado así, porque en esa única palabra había verdad, había destino, había amor, y solo al oír mi nombre pronunciado por él, algo dentro de mí se rompió de una forma irreversible. Fue como si cada muro que había construido alrededor de mi alma, muro de tradición, de orgullo, de doctrina, de miedo, se desmoronara en un solo instante. Su voz no era simplemente sonora, era eterna. No se oía con los oídos, se sentía con el alma. Era firme, con una autoridad que no necesita imponerse, porque nace del origen de toda verdad. Pero también era suave, como un susurro que acariciaba mis heridas más profundas, como una melodía antigua que siempre conocí, aunque jamás la había escuchado. ¿Quién eres tú?, pregunté con voz temblorosa, aunque en lo más profundo ya sabía la respuesta. No necesitaba que me la dijera, pero necesitaba escucharla. La figura dio un paso hacia mí y cada uno de sus movimientos parecía envolver el espacio con una serenidad sagrada, como si su sola presencia calmara el universo. El aire vibraba con su presencia. Cada partícula parecía inclinarse en reverencia. Él no respondió con rapidez, no porque dudara, sino porque su silencio también comunicaba algo: dignidad, paciencia, amor. Y entonces no fue una revelación, fue un reconocimiento. Dentro de mí lo supe con una certeza que no venía de la lógica ni del estudio. Era una verdad que no se razona, se revela, como si una semilla, sembrada en lo más profundo desde el inicio de mi existencia, por fin hubiera germinado. Él era el Mesías, el siervo sufriente del que hablaba Isaías, aquel a quien leí, memoricé, debatí, pero al que nunca vi realmente, aquel que había sido la clave de cada pasaje, el corazón de cada profecía, y que yo, por miedo, por tradición o por orgullo, había ignorado, rechazado, negado. Yo soy aquel de quien hablan las Escrituras desde el principio, dijo, y su voz era un rayo de ternura y fuego al mismo tiempo. El Cordero, el sacrificado, el Rey prometido. Sus palabras no eran una declaración, eran una verdad que rompía las cadenas invisibles que me ataban por dentro. He venido para que veas la verdad, añadió, y para que la lleves contigo, de vuelta al mundo. En ese instante sentí como si una ola gigante se estrellara dentro de mí, una mezcla brutal de vergüenza, gratitud, quebranto y adoración. Quería caer de rodillas, quería cubrir mi rostro, quería llorar hasta vaciarme, quería explicar, justificar mi ceguera.
pero en el fondo sabía que no había nada que pudiera decir. Él ya lo sabía todo, sabía lo que había enseñado, lo que había creído, lo que había ocultado incluso de mí mismo. Cada vez que preferí la ley a la compasión, cada momento en que defendí el texto sin entender su espíritu, y aún así, en sus ojos no había condena, solo amor. Un amor tan puro, tan ardiente, tan absoluto, que no podía ser explicado, solo recibido. ¿Por qué?, pregunté con la voz quebrada, sintiendo el peso de mi indignidad aplastarme. Te rechacé, enseñé a otros a hacer lo mismo. Cerré puertas, levanté muros, no merezco estar aquí. Él dio otro paso, y con ese solo movimiento, la luz que lo rodeaba se extendió sobre mí como una manta cálida en medio de un invierno interior. Y lo que sentí no fue calor físico, fue una paz sobrenatural, una certeza que llenaba cada grieta de mi alma. Levi, dijo con una dulzura que me atravesó por completo, estudiaste la Torá, pero solo alcanzaste a ver las sombras. Yo soy la luz hacia la cual esas sombras siempre apuntaron. La Torá no fue anulada, fue cumplida. En mí hizo una pausa. Sus palabras no eran solo enseñanza, eran redención. Y ahora puedes ver. Por eso estás aquí. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, se abrió. Como si una presa antigua, construida a base de miedo, costumbre y orgullo, hubiese cedido ante la fuerza de una verdad demasiado grande para seguir contenida. Mi mente, mi alma, mi espíritu entero se abrieron como un río que por fin encuentra salida. Las palabras de las Escrituras, que había leído, memorizado y recitado desde la infancia, comenzaron a fluir por mi conciencia con una claridad casi sobrenatural. No era que simplemente las recordara, era como si alguien las estuviera encendiendo dentro de mí, una por una, con fuego. Isaías 53 ya no era una metáfora difícil, ya no era una profecía abierta a interpretación, era un espejo, un retrato vívido, preciso, doloroso, profundo. Cada palabra era como una llave que abría puertas que yo ni siquiera sabía que estaban cerradas. Él fue despreciado y no lo estimamos, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Ya no leía esas líneas con los ojos de un intérprete, ahora las veía con los ojos del testigo, y entonces vino el Salmo 22, verso tras verso, como un río paralelo de revelación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Traspasaron mis manos y mis pies, se repartieron entre sí mis vestidos. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? ¿Cómo podía haber leído esas palabras tantas veces y haber ignorado su significado real? Pero no terminó. Ahí Génesis 3:15, ese verso que todo niño judío aprende de memoria, que tantas veces había repetido con solemnidad, también cobró vida ante mis ojos. La promesa que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y la serpiente le heriría el talón. Ahora no era solo un versículo antiguo, era una declaración de guerra y de victoria. Una promesa que ya se había cumplido. Ya no era simbología, era historia. Mi interior vibraba, mi corazón latía con un ritmo nuevo. Mis pensamientos eran como relámpagos, pero no de confusión, sino de revelación. Como si cada rincón oscuro dentro de mí estuviera siendo iluminado por primera vez. Y entonces Él extendió su mano, no para juzgarme, no para empujarme, no para exigirme, solo para tocar mi hombro. Y ese simple gesto fue más poderoso que cualquier sermón que haya escuchado en toda mi vida. Cuando su mano tocó mi cuerpo, o tal vez mi alma, una paz indescriptible me envolvió. No era paz emocional, era una paz que no depende de las circunstancias. Era
la certeza de estar, por fin, donde siempre debí estar, y sin poder evitarlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de rendición, lágrimas de comprensión, lágrimas de verdad. Era como si toda mi vida hubiese sido una búsqueda, y esa búsqueda finalmente había terminado. Yo no tenía que entenderlo todo, solo tenía que rendirme ante lo que ahora era imposible negar. «Tienes que regresar, Levi», me dijo, con una voz que atravesaba mi alma como una espada, pero sin herirme, solo despertándome. «Comparte lo que has visto. Muchos cerrarán sus oídos, muchos se burlarán, pero algunos escucharán, y escucha bien, yo estaré contigo. En cada paso que des, antes de que pudiera responder, antes de que mis labios encontraran alguna palabra, la luz a mi alrededor comenzó a expandirse, no como un resplandor común, sino como una avalancha de gloria. Era como si el mismo cielo, el verdadero cielo, se estuviera abriendo sobre mí, derramándose sin límite, no hacia abajo, sino hacia dentro de mí. Y en ese diluvio de luz viva, algo absolutamente extraordinario sucedió. Las escrituras, esas que había leído una y otra vez durante décadas, comenzaron a cobrar vida delante de mis ojos. Pero no como recuerdos, no como símbolos, eran escenas reales, eran verdad animada. No letras en tinta, no rollos de pergamino, eran acontecimientos sagrados desdoblándose como una película tridimensional escrita desde antes de los siglos. Versículos que había memorizado palabra por palabra, que había debatido con pasión, que había enseñado desde púlpitos y escritorios, ahora se movían como si fueran parte de una obra viva, como si el autor estuviera presentándome su historia, no para leerla, sino para vivirla. No había tiempo, no había pasado, ni presente ni futuro, todo coexistía. Las historias no estaban en secuencia, estaban en plenitud, no era cronología, era eternidad revelada. Y entonces una voz brotó dentro de mí. No llegó desde fuera, no fue escuchada, con los oídos. Fue sembrada directamente en mi espíritu. Era la voz del Mesías, y cuando habló, su tono era majestuoso, pero íntimo, firme, pero lleno de ternura, como el de un padre que revela secretos a un hijo que por fin ha despertado. Desde el principio, todo apuntaba hacia mí, me dijo. Déjame mostrarte. Y lo hizo. La primera escena que emergió fue la del jardín del Edén. Un lugar que antes había imaginado como un mito poético, ahora estaba frente a mí, vívido, vibrante, majestuoso. Vi a Adán y Eva entre los árboles. Vi la serpiente. Vi la tensión invisible que llenaba el aire. Y entonces escuché la promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Nunca antes esas palabras habían tenido tanto peso. Ahora no eran un pasaje arcaico, ni un recurso simbólico. Eran una declaración profética y una sentencia de guerra. Era la primera semilla de redención sembrada en medio de la caída. Y lo vi claro. Esa descendencia prometida era Él, el Mesías, el que heriría el poder del mal, el que sería herido, pero no vencido. Yo temblaba, no por miedo, sino por asombro, porque toda mi vida había estado tan cerca de esta verdad y nunca la había visto, y apenas estaba comenzando. Génesis 3:15 ya no era solo un verso antiguo recitado de memoria. Ya no era una línea de apertura en las historias de la caída. Era una profecía viva, encendida ante mis ojos. Vi al descendiente prometido, no como una figura simbólica, sino como un guerrero real, aplastando con autoridad el poder del adversario. Ya no era una promesa lejana, era cumplimiento, era victoria. Ese descendiente era Él, y entonces la visión cambió.
Me vi transportado al monte Moriah. Sentí el aire seco. Vi las piedras bajo los pies de Abraham. Estaba allí, con el cuchillo en alto, su rostro envuelto en obediencia y dolor. Isaac yacía sobre el altar y escuché la voz, no en eco, sino como un trueno que retumbó en todo mi ser. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Pero esta vez no era solo una prueba, no era solo una historia de fe y fidelidad. Vi más allá, vi a través del velo del tiempo. Y ahí, sobre ese monte, supe que esa declaración apuntaba a alguien más, a otro hijo, a un sacrificio mucho más profundo. Vi al verdadero Cordero, el Mesías, aquel que sería entregado, no por la fe de un solo hombre, sino por la salvación de todos. Y de pronto, como una explosión de luz en mi interior, todo empezó a cobrar sentido. Las fiestas sagradas que durante toda mi vida celebré con ritual y precisión, comenzaron a desfilar ante mí como escenas reveladas con propósito eterno. Pero esta vez, cada una tenía un nuevo significado, como si cada celebración fuese una página más de una historia que solo ahora estaba entendiendo por completo. La Pascua. Vi la sangre del Cordero rociada en los marcos de las puertas, protegiendo a los israelitas de la muerte, pero ahora entendía que ese Cordero no era el fin, era solo una señal, una sombra, una figura del verdadero Cordero que derramaría su sangre por la vida eterna. Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entrando tembloroso en el lugar santísimo, llevando la sangre para interceder por el pueblo. Pero ahora lo veía distinto. El verdadero sumo sacerdote no entró en un templo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, ofreciendo su propia sangre, la fiesta de las primicias, celebrando la primera cosecha, la esperanza de un nuevo ciclo. Pero ahora la entendía como lo que realmente anunciaba: la resurrección del Mesías, la vida nueva, el inicio de una creación redimida. Cada una de esas fiestas no era el destino, era una flecha, una señal, un eco de él. «Leíste todas estas historias», dijo él con voz serena. «Las estudiaste, las enseñaste, las defendiste, pero no viste su plenitud. Siempre hablaron de mí». Y entonces llegó Isaías 53, ese pasaje que durante años me había inquietado sin saber por qué. Ese capítulo que cada vez que lo leía dejaba en mí una sensación de que algo más profundo se escondía detrás del texto. Y ahora ya no estaba leyendo, estaba viendo, estaba dentro. Vi al siervo sufriente, no como una figura simbólica, no como un concepto espiritual. Lo vi de verdad, cargando sobre sí los pecados de muchos, sus hombros inclinados bajo el peso del mundo, herido, aplastado, silencioso, no porque no pudiera hablar, sino porque eligió callar. Vi sus heridas, no metafóricas, reales, sangrantes, dolorosas. Sentí el peso de su cruz, sentí su soledad, sentí el abandono, el desprecio, la traición, y entendí que cada latigazo, cada espina, cada clavo, no eran accidentes, eran cumplimiento. Él fue llevado como un cordero al matadero. No gritó, no se resistió, se entregó, pero aún así había en él una gloria que ninguna tortura pudo apagar, una realeza que ningún verdugo pudo quebrar, porque ese siervo era también el rey. Esas palabras que había recitado tantas veces sin comprender, ahora me atravesaban con la fuerza de 1000 revelaciones. Ya no eran poesía sagrada, eran verdad encarnada, historia viva, amor en acción. Ya no quedaban dudas, el siervo sufriente era el Mesías. Otras escenas comenzaron a aparecer como relámpagos en mi mente. El Salmo 22, describiendo con precisión una crucifixión siglos antes de que fuera inventada.
Jeremías 31, con su promesa de una nueva alianza escrita no en piedra, sino en el corazón. Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad, honor y dominio eterno. Todo estaba conectado, todo señalaba hacia él. No vine a abolir la ley ni los profetas, dijo el Mesías. Vine a cumplirlos. Y en ese instante lo entendí. Todo se alineó como un rompecabezas que encaja por fin. La Torá, los profetas, los salmos no eran fragmentos aislados, eran partes de un diseño divino, un mosaico celestial que siempre había tenido un centro, el Mesías. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de algo más profundo, un arrepentimiento que me desgarraba por dentro, una libertad que por fin se abría paso. Durante toda mi vida había buscado la verdad con honestidad, pero me había quedado atrapado en las sombras. Ahora, la luz me mostraba el cuadro completo. ¿Por qué ahora?, pregunté con la voz rota por la emoción. ¿Por qué mostrarme esto después de tantos años de ceguera? Porque te elegí para ver, respondió. Y porque el tiempo es corto, debes regresar y contar la verdad. No todos escucharán, pero algunos sí, y los que escuchen vivirán. Sus palabras eran fuego en mi pecho. No había duda. Lo que acababa de experimentar cambiaría mi vida para siempre. Sentía dentro de mí un llamado que me estremecía hasta los huesos. Lo había encontrado. No, él me había encontrado a mí. La luz a su alrededor parecía latir, como si tuviera vida propia, y sus ojos estaban fijos en los míos. Había en su rostro una paz que no era de este mundo, pero también una seriedad que pesaba como un monte sobre mi alma. Sabía que estaba por decir algo crucial, algo que marcaría el resto de mi existencia. Levi, dijo con una voz que era como un trueno suave, te he mostrado la verdad, porque hay un propósito en tu vida que aún no se ha cumplido. Tienes que volver. Volver. Esa palabra retumbó dentro de mí como una campana gigante. Volver al mundo, a mi antigua vida. Parte de mí quería decir que no. Allí, con él, había encontrado una paz tan absoluta que regresar dolía solo con pensarlo. Pero antes de que pudiera hablar, él continuó. Debes contar lo que viste, no solo a los tuyos, también a aquellos que buscan la verdad, aunque aún no lo sepan. Serás mi testigo. Yo, balbuceé. ¿Por qué yo? Hay otros más sabios, más dignos. Yo lo rechacé. Enseñé lo contrario. Me opuse durante años. ¿Cómo podría yo ser tu testigo? Se acercó, y al tocar mi hombro, un calor indescriptible recorrió todo. Mi ser no era físico, era como si una fuerza interna que no venía de mí me llenara por completo. Yo no elijo a los perfectos, Levi, elijo a los dispuestos. Tú conociste las sombras, pero ahora has visto la luz. Eso es lo que te hace apto. Aún así, mi mente estaba inundada de temores. Pero, Señor, insistí, nadie va a creerme. Mi comunidad me dará la espalda, mi esposa, mi familia. Lo perderé todo. ¿Qué puedo hacer solo? El Mesías inclinó ligeramente su cabeza, y su mirada atravesó todas mis barreras. No estarás solo, respondió. Mi espíritu estará contigo. Él te guiará, te fortalecerá y pondrá palabras en tu boca cuando las tuyas no basten. Enfrentarás oposición, Levi. Habrá días oscuros, momentos en los que sentirás que no puedes más. Pero recuerda esto, yo estaré contigo hasta el final. Sus palabras eran promesa, pero también advertencia. No sería fácil. Yo lo sabía. Podía ver los rostros, imaginar las miradas, sentir el peso del rechazo, el dolor de la soledad. Pero algo en su voz me sostenía, me daba certeza, me daba vida. Y entonces, algo dentro de mí despertó. Una valentía que no sabía que existía se encendió como fuego en mis entrañas.
El Mesías dio un paso hacia atrás y la luz que lo envolvía comenzó a brillar con aún más intensidad. Levi, dijo con solemnidad, esta verdad no es solo para ti, es para todos. Regresa, llama a los que aún pueden oír. El tiempo es corto y lo que hoy se decide tiene consecuencias eternas. Quise hablar, hacer preguntas, aferrarme a ese momento, pero las palabras ya no venían. Lo único que sentía era una mezcla abrumadora de amor, reverencia y una determinación naciente. Él no necesitaba decir más. Su presencia lo llenaba todo. Bastaba. Iré. Logré pronunciar finalmente con la voz temblorosa pero firme. Haré lo que me has pedido. El Mesías sonrió, y entonces la luz que lo rodeaba creció hasta envolverlo todo. Me sentí elevando, como si estuviera siendo llevado de vuelta, transportado entre dimensiones. La paz y la luz comenzaban a desvanecerse, pero sus palabras permanecían grabadas en mí como fuego en mis huesos. De repente, la oscuridad volvió. Sentí que era arrastrado violentamente hacia algo, y entonces un estruendo de sonidos me golpeó. Voces, movimiento, confusión. La realidad volvió como una ola brutal. Escuché gritos distantes, órdenes nerviosas, mi cuerpo dolía, mis pulmones ardían, y entonces el primer suspiro, como si un relámpago me devolviera a vida. La punzada aguda en el pecho me ancló al mundo. Más tarde supe que era el resultado de las compresiones torácicas. «¡Está de regreso!», gritó una voz masculina, exhalando alivio y asombro. Abrí lentamente los ojos. Todo era borroso, pero comencé a distinguir rostros, paramédicos jadeando, con los rostros sudorosos. El caos se mezclaba con una euforia contenida, y entonces la vi, Rachel, de rodillas a mi lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sostenía mi mano como si su vida dependiera de eso. «Levi», gritó, su voz ahogada por la emoción. «Gracias a Dios, volviste». Intenté hablar, pero mi garganta era desierto. No tenía voz, no tenía fuerzas. Todo mi cuerpo era debilidad, pero logré algo. Apreté suavemente su mano. Solo eso, una señal, una afirmación. «Estoy aquí». Los paramédicos revisaban mis signos vitales. Uno de ellos murmuró: 14 minutos y 16 segundos. Estuvo clínicamente muerto por más de 14 minutos. «Un milagro», dijo otro, sacudiendo la cabeza, con incredulidad. Esto fue un milagro, pero yo sabía que no era solamente un milagro, era un llamado, una misión. Todo lo que viví durante esos 14 minutos estaba grabado en mi mente con una nitidez que superaba cualquier recuerdo terrenal. La luz, el Mesías, las escrituras vivas ante mis ojos. Todo seguía allí, tan vívido como si acabara de ocurrir. Cuando finalmente logré articular una palabra, mi voz era frágil, pero tenía peso. Yo vi algo. Rachel me miró perpleja. «¿Qué dices? Estás confundido, Levi. No hables ahora. Descansa». Pero yo no podía esperar. Era como si el fuego en mi interior exigiera ser liberado. No podía guardarlo. «Rachel», dije con la voz quebrada. Vi al Mesías. El silencio que siguió fue denso, incómodo, casi irreal. Ella me miró como si acabara de decir la cosa más absurda que había oído en su vida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, por fin, con la voz temblorosa. «Eso no tiene sentido», murmuró. Los paramédicos, aún terminando con los procedimientos, intercambiaron miradas incómodas. Estaba claro que no entendían, o no querían entender, pero yo no podía detenerme. La verdad ardía en mí. Más tarde, ya en el hospital, volví a intentarlo. Le conté todo a Rachel: la oscuridad, las voces de arrepentimiento, los rabinos y por último el encuentro con el Mesías.
Mis palabras eran firmes, claras, no buscaban convencer, solo testificar. Sus manos temblaban mientras me escuchaba. Su rostro reflejaba confusión y miedo. Levi, dijo en voz baja, tuviste una alucinación. Eso no fue real. Tu cerebro sufrió un trauma. No fue una alucinación, repliqué con más fuerza de la que pensé tener. Sé lo que vi, sé a quién vi. Todo lo que creímos, todo lo que aprendimos, eran solo sombras. Ahora he visto la luz, pero ella solo negó con la cabeza, incapaz de aceptarlo. Descansa, dijo finalmente. Ya hablaremos de esto. Los días siguientes trajeron algo más doloroso que el rechazo de Rachel, el rechazo de toda mi comunidad. Cuando compartí mi experiencia con los líderes de la sinagoga, con amigos, con los que me conocían desde niño, no me recibieron con asombro, me respondieron con acusaciones. Blasfemas, Levi, estás traicionando tu posición como rabino, has perdido la razón. Mi reputación se vino abajo como un muro viejo que se agrieta sin remedio. Fui apartado de toda función. Mis compañeros más cercanos dejaron de responder mis llamadas. Me borraron, me dieron la espalda y sin embargo, la verdad que había recibido era más poderosa que cualquier cosa que pudiera perder. Los días posteriores a mi regreso estuvieron marcados por el aislamiento, el silencio y una tristeza que se arrastraba como niebla. Mi hogar, que antes era un refugio de calidez y oración, se había vuelto frío, casi irreconocible. Rachel apenas me hablaba. Cuando intentaba explicarle de nuevo lo que viví, desviaba la mirada o cortaba la conversación de golpe. No peleábamos, pero el silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier discusión. En la sinagoga, la situación era aún más dolorosa. Aquellos que antes me saludaban con respeto, ahora me miraban con desconfianza. Algunos me confrontaban directamente. Estás confundido, Levi. No hables más de estas cosas. Otros simplemente me ignoraban, como si hubiera dejado de existir. Y, a pesar de todo eso, yo no podía callar. Lo que había experimentado era real. Las escrituras cobraban vida de una manera completamente nueva. Cada vez que abría la Torá, no podía evitar ver al Mesías en cada página. Era como si todo me gritara lo que antes no podía escuchar. Ya no era posible fingir que nada había pasado. No podía volver atrás. Fue en medio de esa etapa de dolor que escuché, por primera vez, sobre una pequeña comunidad de judíos mesiánicos en Manhattan, un grupo discreto, casi desconocido, judíos que creían que el Mesías prometido ya había venido. Al principio dudé. Ir con ellos era en la mente de mi antigua comunidad una traición imperdonable. Pero algo dentro de mí, quizás el mismo espíritu del que el Mesías me habló, me impulsó a buscarlos. La reunión tuvo lugar en una sala sencilla, sin adornos, pero lo que sentí al entrar fue más valioso que cualquier ornamentación. Me recibieron con calidez, no con sospechas, no con correcciones. Me escucharon, me vieron, me abrazaron con el corazón, y cuando empecé a contar lo que viví, no vi rostros de juicio, vi ojos que brillaban, lágrimas de reconocimiento, comprensión profunda. No estás solo, Levi, me dijo David Stein, el líder del grupo, un hombre de mediana edad, con voz apacible y sabiduría en cada palabra. Lo que viste, muchos de nosotros también lo vivimos, de distintas formas, pero fue él mismo quien abrió nuestros ojos, así como abrió los tuyos. Ellos me presentaron la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y por primera vez en mi vida leí con mis propios ojos la vida, muerte y resurrección del Mesías que había encontrado. Cada palabra que leía parecía confirmar lo que había visto en ese otro lado. Era como si todo ya estuviera escrito, esperando que yo lo descubriera. Lloré.
lágrimas que salían no de los ojos, sino del alma. ¿Cómo no vi esto antes?, pregunté. David me respondió con una ternura profunda. Crecimos con un velo que cubre nuestros ojos, pero cuando el Mesías lo retira, ya no se puede volver a la oscuridad. Pasé meses aprendiendo con ellos, redescubriendo las Escrituras a la luz de la revelación que había recibido. Cada encuentro me fortalecía, me sostenía frente al rechazo que seguía viniendo de mi comunidad y muchas veces, incluso de mi familia. No fue fácil, pero dentro de mí había paz, una paz que nunca antes había experimentado, una paz que no dependía de la aprobación de los demás. Con el tiempo, entendí que aquella pequeña comunidad era un regalo, un refugio. Allí encontré personas que entendían mi camino, que no me señalaban ni me temían. Caminábamos juntos, con una sola misión: llevar esta verdad al mayor número de personas posible, sabiendo que muchos la rechazarían. Y mientras escribo estas palabras, mi corazón está dividido. Por un lado, gratitud. Gratitud porque el Mesías me encontró incluso en mi ceguera, porque me mostró una verdad que jamás hubiera podido descubrir por mi cuenta. Por otro lado, urgencia, porque sé que muchos de mis hermanos y hermanas aún viven en la sombra, como yo viví durante años. Mi experiencia de casi muerte no fue solo un evento impactante, fue un llamado. No fue una historia para guardar, sino una verdad para compartir, incluso sabiendo lo que me costaría. Desde el día en que volví a la vida, he enfrentado desprecio, burlas, abandono. He sido señalado, desacreditado y aislado. Pero también he visto vidas transformadas. Personas que al oír esta historia sintieron que algo dentro de ellas despertaba. Y si tú estás escuchando esto, tal vez no sea casualidad, tal vez este sea tu momento, tal vez este sea el llamado que tu alma llevaba tiempo esperando. He enfrentado desprecio, burla, rechazo. Incluso mi esposa, Rachel, aún lucha por comprender lo que me sucedió. Para muchos de mi antigua comunidad, soy un traidor, un hombre que abandonó sus raíces, pero ni los señalamientos, ni la soledad han podido apagar la verdad que ahora arde en mi corazón. A mis hermanos judíos les digo esto: vuelvan a leer las Escrituras, no con los ojos, sino con el corazón. Vayan a Isaías 53, al Salmo 22, a Daniel 7, a Génesis 3:15. Lean esos textos que tantas veces recitamos y pregúntense, ¿por qué describen con tanta claridad a un Mesías que ya vino? Observen los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio, el templo. Todo eso fue sombra de una realidad mayor, y esa realidad ya se cumplió. Sé que aceptar esto puede parecer imposible, lo sé, porque yo mismo luché durante años contra esta verdad. Pasé mi vida enseñando la Torá, defendiendo nuestras tradiciones, creyendo que estaba sosteniendo la fe verdadera, pero dentro de mí algo siempre faltaba. Y solo cuando caminé por el valle de la sombra y vi la luz con mis propios ojos, entendí lo que había estado perdido todo este tiempo. Tal vez estés escuchando esto con escepticismo, tal vez incluso con enojo. Quizás pienses que estoy confundido o que fui engañado, pero te ruego, considera esta posibilidad. ¿Y si el Mesías que tanto esperamos ya vino? ¿Y si lo rechazamos por error? ¿Y si aún podemos volver nuestros ojos hacia Él antes de que sea demasiado tarde? Y a quienes no comparten la fe judía, también les hablo a ustedes. Este mensaje no es solo para un pueblo. El Mesías vino por toda la humanidad. Él es el puente entre el Creador y su creación. Sus palabras, su sacrificio, su resurrección son el cumplimiento de una promesa que trasciende etnias, religiones, idiomas y fronteras.
Él es la respuesta al vacío que muchos cargan en el alma sin saber por qué. Mi oración es que no ignores este llamado. La vida es frágil. Lo aprendí en carne propia. Un segundo estaba de pie arreglando una tostadora. Al siguiente estaba ante el Mesías. Vi al siervo, vi al rey, vi al cordero, y con eso ya no había vuelta atrás. Porque una vez que la luz te atraviesa, jamás puedes regresar a la oscuridad como si nada hubiera pasado. Mi alma fue marcada, mi entendimiento fue renovado, mi misión fue sellada. Y ahora te hablo a ti. La eternidad no espera nuestras dudas. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que van más allá de este mundo. El Mesías te está llamando, así como me llamó a mí. ¿Estás listo para responder? ¿Estás dispuesto a buscar la verdad? Aunque rompa todo lo que pensabas saber, la elección es tuya. Y el momento es ahora. Yo soy Levi Solomon. Ya no soy solo un rabino, ni un maestro, ni un líder religioso. Hoy soy testigo de una luz que transformó mi vida desde lo más profundo, y mi oración más sincera es que tú también la veas antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Queremos saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. No por nosotros, sino porque este tipo de contenido puede ser lo que otro alma necesita oír justo hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la luz.